aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no se pospone a su padre o se propone por encima de su padre o su madre o su mujer o sus hijos, sus hermanos o sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que echando los cimientos y no pueda ya acabarla, y se pongan a burlarse de los que los miran diciendo: este hombre comenzó a construir y no ha sido capaz de acabar. O también, ¿qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Si no, cuando el otro todavía está lejos, enviará delegados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes: el que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos leído 3 lecturas. En la primera se nos habla precisamente de sabiduría. La segunda lectura nos habla en el término, sobre todo, de esa sensibilidad de Pablo para pedir un favor a alguien que en algún momento le debe su vida de fe. Y tercera lectura nos pone hoy sobre todo en ese seguimiento de Jesús. Ante todo, pues nos presenta algunos elementos. La palabra de Dios desde hace 2 domingos nos hablaba de cómo el Señor quería que la tierra estuviera ardiendo en el amor, y traía como consecuencia la división, la oposición. Y ya en el domingo pasado la pregunta surgía sobre si eran muchos o pocos los que se salvaban. Y Jesús propone: ustedes vayan por el camino angosto y vivan del amor a Dios y el amor al prójimo. Sintetiza de esa manera, en lugar de decir son muchos, son tantos. No, simplemente dice: ustedes entren por la puerta angosta. Hoy en este domingo el Señor nos va sobre todo a centrar en las actitudes que se toman en la vida de nuestro actuar, con humildad o con pretensiones que demeriten lo que es nuestra vida de fe. Dios excluirá de su reino a los que se glorían de ser justos y critican a los demás o se sienten mejores que otros. Sin embargo, bien podríamos decir que en este mes pasado estuvo marcado por las fiestas marianas en la comunidad, pero desde la palabra de Dios siempre ha sido enriquecedora y nos ha llevado a ir analizando cada momento de nuestra vida para mirar el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Creador, pero también nuestra realidad en las relaciones con el prójimo como un signo de que también hemos entendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, se ha manifestado grandioso, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. Ahora hemos comenzado este nuevo mes en el que para nuestra patria se denomina mes patrio. Pero ¿hasta dónde nos tocará ir para descubrir que realmente entendemos el verdadero significado y profundo de esta realidad? Se convierta en un bien para todos los connacionales y sea de verdaderos frutos de justicia. Creo que tenemos mucho todavía por qué caminar y por qué trabajar en este sentido, ya que más de una ocasión nos hemos encontrado con esas situaciones sociales, culturales, de toda nuestra nación, donde no faltan detalles que todavía hay que ir arreglando. Yo creo que tenemos en esto una gran riqueza en la cual tendríamos que volver a retomar lo que en algún momento podemos decir que se necesita siempre, sobre todo en nuestra vida. ¿Cuántas cosas grandes y buenas podríamos alcanzar y lograr cuando en algún momento nos diéramos cuenta realmente de que lo que ahorita decías, hay muchas cosas que sabemos, pero cuántas más desconocemos? Y ahí es donde entra un poquito más, sobre todo, ser conscientes de que cuando tenemos ese sentido, sobre todo de solidaridad, de cercanía, de confianza en relación con los otros, nos vamos a realmente a encontrar con que somos compasivos, somos respetuosos, somos atentos, valoramos la vida del otro y no nos ponemos por encima de nadie, sino por el contrario, nos sentimos igual que el otro. ¿Para qué? Para compartir con él esa realidad de la vida que vivimos. Hoy, por eso, en este domingo se nos invita, sobre todo de manera muy especial en el Evangelio ya al día de hoy,
a renunciar a todos los bienes. Jesús quiere dejar muy claras las condiciones para ser discípulo. Ya desde el primer paso hay que estar dispuestos, renunciar a todo lo que se posee y a posponer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, tus hijos, tus hermanas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para estar con Él. Y ese es el reto. No se construirá ese edificio que es la iglesia si no se vencen antes con batallas la fuerza del mal. Yo creo que desde aquí nos viene a poner Jesús bien claro, dice, para vencer al mal hay que luchar. Y para eso hay que renunciar a muchas cosas, legítimas y buenas, pero que tenemos que aprender un poquito, sobre todo en ese sentido, a darles el lugar que corresponde a cada cosa. Lo que Cristo dice parece duro y exigente, por eso es necesario que Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo, como nos dice la primera lectura en el libro sobre todo de Salomón, el libro de la sabiduría, en esas reflexiones que hace Salomón, se plantea las preguntas: ¿quién podrá? ¿Quién nos hará? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién podrá hacer esto? Pues simplemente es cuando Dios da la sabiduría a las personas, y el mismo Salomón lo vivió y experimentó en su vida, cómo Dios lo bendijo, lo apoyó sobre todo para que él alcanzara ese grado de sabiduría. Dice que venían desde la reina de Candaces de Etiopía, vino precisamente a conocerlo por la sabiduría que tenía. Sin embargo, yo creo que hay muchas otras cosas que podríamos en algún momento sacar y poder expresar, sobre todo a través de la historia. ¿Cuánta gente en algún momento incluso se puede decir sin grandes conocimientos físicos, teológicos o en algún momento de ciencias, es una persona sabia? ¿Por qué? Porque su vida ha sido una experiencia total y de allí va experimentando lo que en algún momento es ese caminar, sobre todo en su vida. Por eso, esto no solamente nos hace entender la palabra de Cristo, sino que suscita en nosotros el deseo de cumplirla en su totalidad y en la perfección. ¿Cuáles son las condiciones? Y podemos hablar en algún momento en ese sentido. Pues Jesús no tiene condiciones. Él nos dice simplemente cómo tenemos que hacer y a qué debemos estar dispuestos. A no poner condiciones, a no anteponer absolutamente nada. Cuando no existe ese amor o se ha enfriado, todos son peros. Se calcula cada renuncia, se recorta la generosidad, se frena la entrega, no hay disposición, simplemente que nos encontramos en un callejón sin salida en el cual nos encerramos y decimos, es que aquí está todo. Y decimos, no. La respuesta es, cuando no hay el amor, cuando no hay la disposición y la generosidad, habrá cualquier otra cosa, pero menos un seguimiento del Señor. ¿Cuántas personas en algún momento tienen esa etapa, sobre todo en la vida, del ego, en el que en algún momento no les deja mirar un poquito más, que otras personas pueden tener también puntos de vista, razones, valores, y que de alguna forma solamente se cierra y se ciega diciendo, es que yo, cuando realmente tenemos una gran oportunidad en la vida de mirar un poquito más amplio, de ver más allá de lo que en algún momento, es que me dijeron, es que me contaron, es que hicieron. No, la cuestión está, ¿qué tanto realmente tú valoras la vida y la persona que en algún momento está frente a ti o está contigo? Yo creo que desde ahí tenemos que mirar un poquito más, sobre todo, qué tanto realmente hemos entendido que esa sabiduría tiene que entrar a partir de mi experiencia y a partir de la del otro. ¿Por qué? Porque se complementan. Nunca voy a tener todos los conocimientos y toda la sabiduría y toda la cuestión humana va a estar en mí. ¿Por qué? Porque no somos capaces de eso. Tenemos limitaciones y esas limitaciones son las que en algún momento hacen que de alguna forma, si somos realmente personas humildes, vamos a entender y vamos a ser una persona tranquila, ecuánime, mesurada, que va a valorar la vida de lo que está en el otro también. De lo contrario, nos convertiremos en esos grandes, yo diría, errores de la naturaleza, así con toda la palabra, errores de la naturaleza, que dañamos, ofendemos y lastimamos a aquellos que viven con nosotros. Sí. Hoy domingo, también el día de mañana, que el domingo que estaremos celebrando, al participar de la palabra de Dios, el Evangelio nos cuenta sobre todo y nos encontramos en esa invitación a estar alerta sobre todo lo que nos rodea. Por medio de la comunicación que hoy se trata, hoy tenemos en estos medios de comunicación el consumismo, a veces la invitación a disfrutar de la vida de una u otra manera, y de alguna forma, sobre todo, nos quiere poner, como dice, en una bandeja de plata, nos quiere poner muchas cosas, tentaciones.
Sin embargo, la pregunta sería, ¿realmente es lo que el hombre necesita? ¿Realmente es aquello que en algún momento se nos presenta ahí como el plus ultra de todo? Allí sería como mi pregunta donde tendríamos que participar. Pero sabemos muy bien que el progreso extraordinario que vivimos en algún momento parecerá, o por lo menos intentará darnos la idea de que eso es suficiente para vivir. Sin embargo, tenemos que entender que sin la voluntad, sin la presencia de Dios en nuestra vida, perdemos toda dimensión de lo eterno. Y eso tiene como consecuencias muy grandes, nefastas, para la vida cristiana y para la sociedad. Es donde vienen todos esos tipos de cosas que se dan a través de la sociedad, que en algún momento vienen a dañar la existencia humana. Y así podríamos hablar tanto el poder, el dinero, el placer, en algún momento las situaciones que nos rodean del consumismo. Pues yo creo que estamos bombardeados de tantas cosas que a veces se nos olvida que tenemos que seguir la voluntad de Dios, que tenemos que aprender de Él, que tenemos que seguir sus enseñanzas, que en algún momento tenemos que dejar esto que Jesús dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. El que quiera seguirme, que deje todo lo que en algún momento le va cargando, ese fardo pesado que a veces llevamos y que a veces no nos deja caminar. Yo creo que todo eso tendríamos que de alguna manera mirarlo y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ciertamente no es fácil permanecer firmes ante tantas manipulaciones o con tantas presiones de todo lo que nos rodea, que nos presentan modelos y valores de conducta ajenos a la vida de la fe. Es ahora, en este domingo, en que nos tenemos que detener un poco para reflexionar y mirar el actuar y el planear de nuestra vida que sea más acorde con el Evangelio. Es por eso yo creo que tendríamos que mirar un poquito más sobre todo qué tenemos que hacer. Y desde allí partir, ¿para qué? Para que nos dé la oportunidad a nosotros en este domingo, que nos demos cuenta que el signo de la cruz vuelve a estar presente para seguir a Jesús. Requiere de tomar decisiones valientes, renunciar a nuestros deseos y egoístas. En definitiva, cargar con nuestra cruz de cada día es un gran reto, donde no es posible que un cristiano se dé una vida a la carta, un cristianismo a la carta. Es que yo no quiero esto, pero esto sí me conviene. Esto yo lo quiero y esto no es lo que me propone la iglesia. Decimos, no es el cristianismo que Cristo ha querido. Él ha querido, el que quiera seguirme, tome su cruz. Y dice, yo no ando con cortapisas. Él nos dice bien claro, esto es lo que quiero y esto es lo que en algún momento todo discípulo debe de tomar sobre sí mismo. Asumir el mandamiento del amor como un signo, como una consecuencia de nuestra creencia, como un criterio fundamental de vida. Esto es lo que significa seguir a Jesús con la cruz de cada día. Cosa curiosa, te digo, Pablo parece de esa manera así muy sensible ante ese acontecimiento, sobre todo de descubrir al otro y decir, mira, es tu hermano, no es un esclavo ya, es mi hijo, y trátalo como si fuera yo. Lo pone en el papel de él, dice, yo puedo exigirte a ti porque tú eres también parte de lo que yo hice por ti. Es decir, te di la fe, te di la oportunidad. Pues bien, ya en el Evangelio Jesús nos invita a ser previsores y a cargar nuestra vida con la cruz de cada día. Si nos dijeran que ya hemos ganado el cielo, ciertamente nos llenaría de alegría, porque nos hemos asegurado la vida eterna. Sin embargo, todos sabemos que no es así de fácil, porque este premio solo se alcanza con trabajo arduo, espinoso, esfuerzo, con sacrificio, sin descanso. Es una lucha constante contra el mal. Y esto lo tenemos sobre todo, como ya decíamos hace 2 domingos, los 2 caminos, en el que de alguna forma se nos presentaba aquella facilidad del camino de la fiesta, el pasarla bien, el disfrutar de la vida y todo, y la otra parte era la otra situación, donde en algún momento se convierte en una cuestión de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de seguir a Cristo, diríamos en el sentido contrario de donde va toda la humanidad, o donde la gran mayoría va. Sin embargo, sabemos que esto no es así de fácil. Por eso también en este sentido, porque este premio solo se alcanza con esfuerzo. Y esta laboriosidad hay que añadirle que se debe estar implícito el gran amor que se debe tener al Señor. Primero, el primero de todos los mandamientos, como en algún momento sabemos, sin abandonar, sin olvidarnos del segundo, que es semejante, el amor al prójimo como hijos de Dios. Lo que ya decías ahorita, en esta carta de Filemón, sobre todo pues nos recuerda eso Pablo, dice, es que es mi hijo en la fe, es tu hermano también. Y ya está poniendo elementos con el cual
Pablo se pone como el padre y Filemón es su hijo también en la fe, pero también en este caso el criado Onésimo es un hijo en la fe, es decir, es tu hermano. Así es. Y lo está haciendo de una manera así, muy sublime, muy así, muy sencilla, como va caminando en ese sentido. Esto a veces nos cuesta tanto trabajo por lo que ya decíamos. Estamos tan bombardeados de tantas cosas que en algún momento los medios de comunicación nos llegan, nos meten, compra, vende, trae, posee, busca, pretende, cuando realmente nos dice solamente una cosa es necesaria: estar atentos a la voluntad de Dios. Y desde ahí yo creo que tenemos que en algún momento llenar nuestro corazón de esa verdad que en algún momento tiene que estar presente en nuestra vida. La voluntad de Dios es: ama a Dios, ama a tu prójimo. Haz el bien y evita el mal. Y yo creo que esto es la oportunidad que todos tenemos, sobre todo ¿para qué? Para que en algún momento nos demos cuenta lo que significa cargar con esa cruz, seguir al Señor para poder ser su discípulo. Es algo muy bonito, muy grande que podríamos en algún momento tomar sobre nuestra vida. ¿Cómo podríamos expresarlo esto? Sobre todo ya en la práctica de cada día. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en ese campo de pedir sabiduría de Dios, de pedir en la oración, de acercarnos a Dios, de tenerlo presente siempre en trabajos, en actividades, en todo cuanto realizamos. Cuando no está Dios en nuestra vida, es aquello que en algún momento decíamos ya hace bastante tiempo, cómo en algún momento queremos construir un mundo mejor sin Dios, y cómo mucha gente quiere construir también un mundo desde Dios, pero sin el mundo, es decir, en las nubes nada más, y decimos no, tenemos que estar precisamente dentro de ese contexto en el cual, como yo siempre digo a veces, no solamente de tejas abajo, sino mirar también hacia arriba, donde tenemos sobre todo nuestra esperanza, mirar hacia Dios, que al final de cuentas, podemos decirlo, Él espera siempre de sus hijos lo mejor, así como Pablo expresaba aquel pensamiento sobre todo de Onésimo a Filemón. Y desde allí podemos decir que nosotros somos hijos de Dios, hermanos unos con otros, y compartimos y deberíamos de compartir ese apoyo mutuo. Estaba leyendo precisamente ayer o antier un poquito sobre todo, o viendo más que todo un poquito en la televisión, veía este detalle, cómo en algún momento en la tierra, en la vida humana, la tierra debería alcanzar para todos, debería alcanzar para todos los hombres, y cómo en algún momento los países, sobre todo ricos, se han hecho más ricos apoderándose del bien de los demás. Y han dejado en la pobreza a aquellos que debían de ser los dueños de esas tierras. ¿En qué me refería en este sentido? ¿En qué se refería este sentido? De cómo a veces el alimento en muchos países ahorita no alcanza, no tienen. Y decían precisamente, ¿cuál era la razón? La razón es el egoísmo humano que se ha convertido como en la norma. ¿Para qué? Para dominar, para poseer, para en algún momento estar sobre los demás. Yo creo que tenemos ahí una gran riqueza de la cual podríamos en algún momento también pues invitar a toda la comunidad a que nos escucha a través de la radio de esta estación de Voces del Campo de Peribán, a través de la radio, como también a través del Facebook, a través de MixLR, de aquellos elementos que en algún momento la tecnología nos presta. ¿Para qué? Para hacer llegar este mensaje. Pues yo creo que se debe convertir en esa oportunidad de poder reflexionar un poquito más sobre todo qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, ¿para qué? Para lograr, para alcanzar ese objetivo, sobre todo de ser seguidores del Señor. Y ser seguidor, como nos acaba de decir, es renuncia al pecado, renuncia al mal, renuncia a aquello que en algún momento te aleja de Dios y te aleja del hermano. Yo creo que desde ahí podríamos mirar un poquito más, sobre todo en ese sentido. ¿Cómo lograrlo? La sabiduría. Y nos viene, esa sabiduría no es solamente de conocimientos científicos o otras cosas, no, es cómo quiere el Señor que vivamos nuestra vida en torno a Él con sus mandamientos. Y creo que ahí está la norma para poder seguirlo de alguna forma, que ciertamente es un punto de partida para el cual queremos sobre todo que en algún momento nos dé la oportunidad de lograr entrar en esa conciencia interior de que somos de Dios, de que pertenecemos a Dios, o como decía San Agustín, me creaste, Señor, para ti, mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y yo creo que desde ahí podríamos en algún momento sobre todo expresar también lo que otros santos han hecho. Santa Teresa de Jesús,
¿Cuántas de las veces ella se quejaba amargamente de que el Señor no le hacía caso? Y la soledad que vivía, sobre todo en esa búsqueda de Dios. Y sin embargo, cuando se encontró con Él, parece que todo fue todo así, palito en el agua. Muy bien, pues que el Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Muy buen día tengan todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere seguirme y no carga con su cruz y me sigue y no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo, no puede venir a mí. Si alguno quiere ser